nunca podremos contratar a jóvenes. ¿Esto es así? Es que eso no es cierto, es lo que decía antes, porque eso es de nuevo, es partir de una idea falsa, que es que en cada momento y en cada economía hay un volumen máximo es como en una lotería, ¿no? Dice, mire, el volumen de premios a repartir es este, ¿sabe? Y una de dos, o se lo lleva este o se lo lleva... Dice, oiga, que la economía ni el empleo no funcionan así, que no es verdad, que cuanto más empleo hay en una economía, más se crea. La dinámica es otra, es una suma que llamamos, es un juego de suma positiva. O sea, que es otra falacia, que no puedan entrar jóvenes al mercado laboral porque no sale gente No, yo mayor. más bien ahí creo que, pero cambiar estas pautas son complicadas y en el tiempo, pero sí que veo una línea de avance en este sentido, que es lo que hay que hacer es flexibilizar las jornadas laborales, tanto en cuanto a la edad límite, es decir, avanzarlas, ¿no?, como en el tiempo de trabajo. Hay que avanzarlas por arriba, en aquello que ya no somos jóvenes, digamos así, y que deseamos seguir trabajando, pero a partir de una determinada edad probablemente ya no trabajar todo el día. Ahí hay que facilitar y hay que organizar la empresa y las propias instituciones públicas para facilitar y a la vez en la entrada al mercado de trabajo, casi, lo digo entre comillas, casi hay que prohibir que a los jóvenes se les contrate de la forma en que los está contratando. Es decir, hay que flexibilizar por arriba, por edades, y sin embargo ser más rígido en los sistemas que haya de contratación, a mi juicio. Esto va a costar, pero hay que meter esta idea de una manera intensa, porque es verdad, los sistemas de pensiones, el mecanismo básico para arreglarlo es prolongando. Claro, por una parte tenemos que prolongar más digamos, el tiempo de trabajo, sobre todo asumiendo decisiones voluntarias. Bien, esto es algo obvio. Sin embargo, lo que creo yo que no debemos hacer, como se plantea hoy, es hacer compatible la pensión, el cobrar el 100% de toda tu pensión con el trabajo por cuenta ajena. Pero no estamos diciendo que hay que intentar estabilizar el funcionamiento de nuestros sistemas de pensiones. Bueno, mientras que eso sea así, si la medida de prolongar tu tiempo en el empleo lleva aparejado el que a partir de cierto momento tú también puedes cobrar la pensión, entonces el ahorro en el sistema de pensiones es ninguno. Bien, entonces, estas cosas hay que intentar... Pero tendrías que pensar si el que sigue trabajando sigue aportando. Claro, esta es la cuestión. Si sigue aportando... Esta es la cuestión, pero si sigues trabajando y estás aportando, pero estás cobrando una pensión y estás gastando, el ahorro del sistema se reduce enormemente. El ahorro se produce cuando alguien mantiene en este caso su empleo, no percibe la pensión, incluso a costa de no cotizar. Oiga, yo no cotizo más, todo el empleo, a partir de cierta edad, yo sigo trabajando, cobro mi salario, incluso dejo de aportar cotizaciones, pero no cobro la pensión. Esta es la clave. ¿Quién hace eso? La gente que está con mejores empleos. Esto es muy importante. En la medida en que uno tenga mejores empleos, tiene más estímulos a la continuidad en el empleo a partir de cierta edad. Es difícil pensar, en fin, que un conductor de autobús, que un transportista, que además de su trabajo tiene responsabilidad sobre otras personas, sobre otros colectivos sociales, el conductor de autobuses o el transportista, por supuesto el albañil, por otras razones, el que tiene que subirse todas las mañanas. A mí es difícil pensar que pueda estar allí con 70 años en el pleno mes de enero, ¿no? Bueno, esto es posible que también seamos capaces de discriminar, incluso legalmente, estas dos situaciones. Sí. Pero lo más importante de eso, en mi opinión, es que el estímulo a producir ese ajuste por vía de los trabajadores de más edad es muy importante y es creciente en la medida en que la diferencia de salarios es cada vez mayor. Si lo que hacemos es hacer crecer la diferencia entre el salario de los que se van con el salario de los que entran, eso es el mejor estímulo para seguir produciendo este tipo de prácticas que consideramos nocivas. Por eso el papel, ya no solo de los convenios o de los acuerdos salariales, el papel, por ejemplo, de figuras como el salario mínimo es tan importante. Si por razones, las que sean, por razones de una relación de fuerzas que favorece quizá
a las empresas o a los empresarios frente a los trabajadores, si por razones que tienen que ver con la magnitud de nuestro desempleo los salarios no crecen lo suficiente, el papel de la política pública es precisamente el tratar de compensar ese tipo de situaciones. Por eso el salario mínimo es tan importante. España tiene en este momento un salario mínimo que es menos de la mitad del salario mínimo francés, pero nuestra productividad del trabajo no es la mitad, más de la mitad, bastante más de la mitad, es el 75%. ¿Por qué no puede ser nuestro salario mínimo el 75% del francés sin afectar decisivamente al nivel de empleo, ni a la capacidad de creación de empleo? En esto sí que uno nota que hay una cierta, digamos, se ha quedado atrás. También, no solamente los salarios, no solamente las pautas de evolución salarial o de revisión salarial, también se ha quedado atrás una parte de la política, no solamente en España, pero sí, más en España que en otros países.